Continuamos en esta hermosa tarde con esta materia. Vamos a la clase número 6, que es la última por el día de hoy de la materia de finanzas bíblicas. Debemos tener a Dios como nuestra fuente. Indiscutiblemente nuestra fuente debe ser y es Dios. Lo demás son canales a través de los cuales Dios va a traer, a venir hacia nosotros, en este caso, las finanzas, que es el tema que estamos desarrollando. La Escritura dan testimonio en un sinnúmero de textos que de Dios proceden todas las cosas y que Él es la fuente de todo lo que existe. En el libro de Deuteronomio y el primero de las crónicas, escrito posiblemente por Esdras, se registra esta verdad absoluta, por ende inalterable. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que coma y te sacie y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas te aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios y digas en tu corazón, mi poder, oiga, y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8, 11 y 18. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, David, bendito sea tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder en tu mano, el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónica 29, 10 y 14. Debemos estar bien claros y hacer diferencia entre lo que es la fuente y el motivo. Vamos a conceptualizar los términos y conocer las características y valores para así poder distinguir y analizar. La fuente es de donde proceden todos nuestros recursos. El medio es la forma o el elemento que Dios usa para
que lleguen, en este caso, las bendiciones financieras. Ahora, ¿qué es más importante, el medio o la fuente? ¿Cuál de los dos es más importante? ¿El medio por donde llegan las cosas o la fuente? El medio puede cambiar, pero la fuente es indispensable. Cuando hacemos del medio la fuente, le quitamos a Dios su lugar y Él deja de bendecirnos. Nunca el medio debe ocupar el lugar de la fuente. El error más grande que se puede cometer en el sistema financiero de Dios es quitar la mirada de la fuente y colocarla en el medio. Este fue el error en la que cayó David en contra de Dios, y aunque se arrepintió, le trajo graves consecuencias. Él puso su esperanza en el pueblo y no en Jehová, cercenando al pueblo para ver, censando al pueblo para ver con cuántos hombres fuertes contaba para la guerra. El problema no fue el censo, señoras y señores. El problema fue que él decidió contar la gente para ver cuánta gente contaba. Y el problema fue la intención del por qué censar, la intención, el por qué contarlo. En sí, el problema no fue el censo, sino que su confianza estaba depositada, era sobre la cantidad, sobre el número de personas que tenía para ir a la guerra. Eso está en 2 de Samuel 24, 1 al 10. Sin embargo, en Primera de Crónicas 21, 1 al 8, narra el mismo acontecimiento y declara que fue Satanás quien incitó a David a cometer dicho error. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, informame sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Asimismo, esto desagradó a Dios. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Primera de Crónicas 21, 1 al 8. Nunca olvides lo dicho por Zacarías a Zorobabel. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:69. Con 300 hombres de 32,000 que había, Dios libró una batalla, es decir, con menos del 1%, porque no es el medio donde está la fuerza, sino en la fuente. Jueces 7, 1 al 7. Si este principio lo hubiera tomado en cuenta el rey David, se hubiese ahorrado todos los problemas que vinieron por consecuencia de haber quitado la mirada de Dios. Puede notar que David hizo de un medio la fuente. Lo
la fuente, le quitó a Dios su lugar, y Jehová dijo Jehová dejó de bendecirlo. David no ganaba las batallas por el número de pueblos, sino por las fuerzas de Dios que estaban representadas por el Espíritu de Dios en él. Pero Satanás logró poner dudas en David, llevándolo a hacer todo lo contrario a los designios de Dios. Observe que Satanás es quien quiere o quien quite, o Satanás quiere que nosotros quitemos la mirada de Dios como la fuente y la pongamos en el medio, haciéndote quebrantar un principio en el área de la finanza, a fin de que no alcances la bendición. Su otro objetivo de Satanás es desviar la mirada de la fuente, a fin de que te centres en el medio, y él, a causa de las circunstancias negativas, hacer que el medio falle, cercenando el derecho de ser bendecido por Dios en lo posesional. En el área financiera debemos tomar en cuenta que Satanás es el que controla este mundo en cuanto al sistema. Primera de Juan 5:19. Él puede hacer que el medio falle, pero lo que él no puede es producir fallas en el medio cuando el medio, es provisto por Dios. Así que menos puede producir fallas en Dios como la fuente. Según estas verdades, no está mal el que se pongan la confianza en el medio cuando viene de Dios, sin quitar la mirada de la fuente. El medio nunca falla cuando es provisto por la fuente. La fuente misma sostiene el medio. Ejemplo de esto es Jesús, aunque es el Verbo como mediador, sumo pontífice, redentor, como el vicario es el medio para llegar a la fuente que es Dios. Juan 14:6. Según el testimonio que registra Apocalipsis, la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Perdón. En este pasaje, la puerta se puede considerar como el medio que fue provisto por Dios y que nadie puede cercenar ni caducar. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el Señor, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3, 7 y 8. En segundo libro de Crónicas nos muestra algo similar a lo que pasó con David, como fue el error que cometió el rey Asab, a quien se apoyó en el rey de Siria y quitó su mirada de Dios. Hizo de un medio la fuente, le quitó a Dios su lugar y él dejó de bendecirlo. En aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo. Con todo
¿Por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Él locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Segunda de Crónicas 16, 7 y 9. Las escrituras dicen que Jehová es el que edifica y a su vez cuida la edificación. Él es la fuente por excelencia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127, 1. Parafraseamos esto. Si Jehová no edifica la iglesia, en vano trabajamos los que la trabajamos o edificamos. Si Jehová no guarda o no cuida la iglesia, en vano velan nuestros ojos y los de los líderes que están con nosotros trabajando y procurando que las cosas se hagan de lo mejor. Con todo lo acontecido, el rey Asa no aprendió la lección y cayó en el mismo terreno, tropezando con la misma piedra. Volvió a hacer del medio la fuente y tuvo graves resultados hasta el punto que perdió la vida. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Durmió Asaf con su padre y murió en el año 41 de su reinado. Segunda de Crónica 16, 12 y 13. Cuando nosotros hacemos del medio la fuente, le estamos quitando a Dios su lugar, quebrantando uno de los más grandes principios, y no podemos recibir las bendiciones financieras que vienen de parte de Dios. En una ocasión, Dios le dijo a los israelitas que tomaran el maná que necesitaban, oiga, para la ración del día, pero que no tomaran más de lo necesario, ya que Él proveería para el mañana. Israel hizo todo lo contrario, tomando con avaricia, acumularon el maná y quebrantaron un principio ante Dios. El maná se les pudrió y perdieron la bendición de Dios. Y el maná también lo perdieron. Y cuando el rocío, cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y a lo mediano por gomer, y no sobró al que habría recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había
de comer. Y le dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y creó gusano y hería. Éxodo 16, 14 y 20. Esto es para los glotones, ¿no? Cuando tenemos a Dios como nuestra fuente, no hay lugar para acumular, lo que le expliqué ahora sobre la acumulación. Nuestro pensamiento es invertir en el reino y compartir con el necesitado. El medio es la forma o el elemento que Dios usa para bendecirnos, tal como nuestro empleo, una empresa, la iglesia, material didáctico, una persona, el vehículo, una herencia o entre otros. La fuente es Dios, indiscutiblemente. Amén. De donde proceden todos nuestros recursos. En el Evangelio de Lucas se registran una gran verdad de lo que venimos presentando. Los discípulos abandonaron el medio y siguieron a la fuente. Nunca vivieron ni anduvieron desprovistos. Ellos andaban, caminaban y convivían con la fuente. Analicemos el pasaje. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudar, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Recuérdese que Pedro aquí no había sido llamado al ministerio todavía. Porque por la pesca que habían hecho, el temor, pero en asombro, no de miedo, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y así mismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros o socios de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, se le seguía. Lucas 5, 1 al 11. Más adelante, en el mismo evangelio, Jesús afirma y confirma su provisión a los discípulos por haber puesto su mirada en él como la fuente y no en el medio. Ahora, me llama la atención, quiero que volvamos a analizar un poquito acá,
dice esto: aconteció que estando Jesús junto al mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del mar, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes y las acomodaban porque ya habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. El detalle está que él le pide prestado la barca a Pedro, se monta en ella. Esto tiene una razón. ¿Sabía usted que el agua expande la voz? Usted se para de esta orilla de un río, un pequeño río, y otro está del otro lado, y usted habla de aquí y de aquí allá se oye porque el agua expande la voz. ¿Sabía eso? ¿Sabía que hay un sistema que se llama sistema Ceiba? Cuando no existía el digital, se usaba, en el tiempo que se usaban las emisoras, las actuales son las FM, a las AM. Los barcos, un barco podía estar aquí en Venezuela y otro en Europa, y de aquí se hablaban a Europa tranquilamente por radio, porque la voz viaja sobre las aguas, por las ondas. Ok, eso es lo mismo que sucede acá. Jesús se monta en la barca con varios propósitos. Uno de ellos, quedar un poco más elevado, que los demás lo vieran, y cuando él hablaba, entonces toda la multitud podía oírlo. Ahora, el detalle está que una vez que ya Jesús termina de hablar, termina la enseñanza, termina de dar la prédica, le dice a Pedro, que no era su discípulo para ese entonces, que navegara otra vez mar adentro. Chaval, toda la noche Jesús hemos estado pescando, tirando redes, tirando al suelo, tirando chinchorro, tirando atarraya, y no hemos pescado nada. ¿Qué sabes tú de pesca, Jesús? Si tú, por lo que se oye y por lo que podemos, si habían oído hablar de Jesús, tú eres carpintero, tú sabes de remendar el barco, pero no de pesca del mar. Sin embargo, en tu palabra echaré la red. Pedro no era discípulo de Jesús, pero hizo caso a lo que se le dijo. Ahora, otro detalle que yo veo acá es que Jesús primeramente quitó prestada la barca, se la prestaron, y después de que Pedro le prestó la barca, le remuneró el tiempo que Pedro estuvo, porque no dice el texto cuánto pudo haber sido, 2 horas, 3 horas, media hora, no sé, hubo un tiempo en el cual esta gente le prestó la barca a Jesús. Lo otro, que Jesús tiene que haber tenido un aspecto de alguien importante, porque llegue usted a la orilla del río, móntesela en la canoa, a uno que haya estado pescando toda la noche y que no haya pescado nada, a ver si no lo baja de una vez, sin que usted lo conozca. Tiene que haber Pedro visto algo en él, porque ya va, llega, se sube, ve el montón de gente, le dice: Pedro, retíralo un poquitico, y después que habló, predicó, después le dice, despide a la gente, le dice: Pedro, vamos para adentro un ratico. Maestro, toda la noche, si es a pescar, si es a pasear, ok, y sin embargo, estamos cansados de toda la noche trabajar, y el trabajo que salimos a hacer no lo hemos logrado. No se sabe cuántas deudas tendrían ellos, si esa carga era para pagar una deuda que estaba pendiente, un gasoil que habían adquirido. No había gasoil cuando eso. Sin embargo, obedeció. Tiraron las herramientas de pesca, y bueno, ya lo demás usted lo conoce. Lo que me llama la atención son esas dos cosas. Una, que Jesús lo ocupó, el hombre obedeció, luego entendió que quien estaba ahí no era cualquiera. El que Pedro se haya tirado de rodillas y le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Pregunto, ¿estaba reconociendo Pedro que era un pecador o no? El que Pedro esté de rodillas y Jesús no le diga, como le dijo Pedro después a Cornelio, si mal no recuerdo: levántate porque no acepto que tú me estés adorando, no acepto que tú me rindas pleitesía, porque yo soy un hombre igual que tú. El que Jesús haya aceptado esa acción de Pedro, de estar de rodillas y de confesar que es un pecador, pregunto, ¿no es Pedro reconociendo a Jesús como Dios? Ok, los que no lo quieran reconocer, ese es su problema. Sin embargo,
Hay gente que a esta altura no reconoce a Jesús como Dios. Pero si leen las cartas de Pedro y aceptan a Pedro como un hombre de Dios. No entiendo eso. Pero Pedro nos dio un gran ejemplo acá de que reconoció a Jesús como Dios. Ahora, más adelante, ya aquí pasamos. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, hablando ya él a los discípulos, ya aquí le estaban sirviendo, ya aquí estaban ellos en el trabajo. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Lucas 22, 25. Entonces, ¿por qué a los discípulos, cuando ellos salieron, en el caso de los 12 y en el caso de los 70, cuando ellos salieron y fueron e hicieron todo lo que se les mandó a hacer, ¿por qué a ellos no les faltó nada? Porque ellos no se lanzaron al ministerio. Ellos salieron al ministerio al cual fueron enviados. Entonces, cuando Dios envía a alguien al ministerio, Dios se encarga de la provisión de ese alguien, de esa alguien. Pero cuando uno se lanza al ministerio, alguien dijo por ahí que al que Dios llama respalda, y al que se infiltra, que se las arregle como pueda. Ahora, a continuación, vamos a dar algunos ejemplos bíblicos acerca de la fuente y del medio. Vamos a analizar esta parte de las diferencias que pueden haber, que sí las hay, entre la fuente y el medio. En estos ejemplos nos vamos a dar cuenta que la fuente es y será siempre Dios, que lo único que está sujeto a cambio y a fallas es el medio. La Escritura narra el caso de un profeta llamado Elías y cómo este hombre hizo de Dios su fuente y entendió cuál era el medio. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado, oiga, a los cuervos que te den allí de comer. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 2 y 4. Pastor, yo sé que a usted le enseñaron lo mismo que a mí. Y hemos creído que los que alimentaron aquí a Elías fueron unos pájaros. A medida que uno va estudiando, a medida que uno va analizando, a medida que uno oye a otros que han estudiado un poquito más que uno, los que alimentaron aquí a Elías no fueron pájaros negros. Fue una tribu de africanos que por su color le llamaban cuervo, porque los cuervos son negros. Esto eran algo así como, ¿se recuerdan de la mujer cusita de Moisés? Era una negra. ¿Se recuerdan de ella, verdad? Yo sé que ustedes no anduvieron en ese viaje, pero han registrado, han leído un poco. Bueno, estos cuervos que alimentaron a Elías no fueron pájaros, porque todos nosotros nos hacemos la mente, ya va, porque este tipo de pájaros de paso son carnívoros. Entonces nosotros decimos, wow, qué tremendo es Dios. Estos pájaros carnívoros iban no sé a dónde, tenían la carne guardada y se la traían a Elías y no se la comían, ya va. Era una raza, pudiéramos decir una tribu indígena de negros que había en el desierto en esa zona, y ellos fueron los que alimentaron a Elías. No fueron pájaros, señoras y señores, fueron gente, personas que lo alimentaron. Pero se les conoce como cuervos, porque eran de color negro. No vamos a decir de raza negra, porque la raza humana es una sola. Sin embargo, algunos dicen la raza negra, la raza blanca, no. Hay una sola raza, la raza humana. Los demás son colores y eso es otro tema que no está ahorita acá en el tapete. Ahora, observe en el pasaje que los medios que utilizó Dios fueron el arroyo y los cuervos, con el fin de bendecir al profeta, pero la fuente era él.
En el verso 7 dice que el arroyo se secó, pero Jehová le dijo al profeta, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Verso 9. Si observamos bien el pasaje, nos daremos cuenta que el medio que Dios utilizó en una segunda oportunidad fue la viuda, pero la fuente siguió siendo él. Note que lo que cambia es el medio. La fuente nunca cambia. Jesús hizo de Dios la fuente y Dios hizo del pez un medio donde venía un estatero, el cual Jesús utilizó para pagar el tributo eclesiástico. Ahora, cuando Elías llegó donde estaba la viuda de Sarepta, comienza a hablar con ella. ¿Se recuerda usted las palabras que Elías es decir, cuando Elías comienza a relacionarse con ella y Elías le dice que le dé de comer, ella dice que lo único que tenía era un puñado de harina y un poquito de aceite, que iba a cocinar la última comida para comer ella y su bebé y dejarse morir. Ya va. ¿Y cómo es que Dios le dice a Elías, ya yo he hablado con ella para que te sustente, para que te alimente? Esto parece que no tiene congruencia, no tiene enlace, porque yo he hablado con ella, cuando Elías llegó, este es el hombre que me mandó Jehová. Eso no fue lo que dijo la mujer. Ahora, no es fácil, escúchenme, con una mente vaga, con una mente no santa, con una mente llevada a lo natural, entender el lenguaje de Dios. De la única manera que podamos entender esto es que, porque cuando llegó la mujer no sabía nada. Ya va. Pero es que Dios, los planes de Él, los tiene independientemente de la gente, independientemente de los hombres. Ya Dios tiene todos los planes trazados. Entonces Dios está hablándole en fe que Dios tenía preparada a esta mujer. Claro, cuando Él llega allá, bueno, se activa lo que tenía que activarse. Es decir, Dios en fe tenía preparada a la mujer, necesitaba que el hombre llegara allá para que el procedimiento se diera. Pero Dios no le está mintiendo, porque de ninguna manera cuando llega Elías, la mujer le dice, usted es el hombre que yo estoy esperando, que voy a mantener. Es más, lo más tremendo del caso es que la llegada de Elías no era tanto para que la mujer sostuviera a Elías, porque aquí fue al revés. No fue la mujer la que sostuvo a Elías, fue Elías el instrumento que Dios usó para que esa mujer y ese niño no se murieran de hambre. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque la mujer no se aferró al puñito de harina y al poco de aceite y dijo, no, compañero, ya va, esto me lo sudé yo, o esto no sé cómo lo gané, esto es para mí, para mi niño y para más nadie. No, la mujer tuvo generosidad, aunque sabía que esa era su última comida, según ella, según lo natural, según el ojo de ella, según la percepción natural, esa era la última comida para ella y su bebé para dejarse morir. Pero Dios tenía propósitos diferentes. Y acá Elías no pasó a ser una carga, Elías pasó a ser un canal de bendición para la mujer. Es decir, tanto la mujer fue un canal de bendición para Elías fue un canal de bendición para la mujer, pero la fuente de ambos era el mismo, Dios. Amén. Ahora, en el caso ya de el pez, que es un medio donde venía un estatero, el cual Jesús utilizó para pagar el tributo eclesiástico, le dice Jesús a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, nótese que dijo el primero, estaba seguro Jesús, no dijo tira el pez y bueno, comienza a abrirle la boca y de repente consigues la mitad de la moneda en uno, la mitad en el otro, y de repente llenas una cesta y ve a ver cuándo lo consigues. No, el primer pez que saque. Quiere decir que ya Pedro estaba consagrado, aunque sabía hacer el trabajo, era el primero que sacara, ya él estaba consagrado para el reino.
tómalo y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Eso está dónde? Mateo 17:27. Ahora, quiero transmitirles una preocupación, muy especialmente a Pedro, que no vino ayer, que yo la tuve por muchos años. ¿Por qué Jesús paga por él y por Pedro y ya va? Y los otros 11, ¿quién iba a pagar por eso? Judas era el del tesoro. La pregunta es, ¿por qué no sacan del tesoro? No sé, o no había en el tesoro, o Jesús no quiso sacar en ese momento del tesoro. Pero la pregunta es, ¿quién iba a pagar por los otros 11? Porque los otros 11 ya dependían de la mochila, ya dependían del ministerio de Jesús. Porque Jesús no solamente se alimentaba él de ese tesoro, sino que alimentaba a su madre, que estaba bajo su responsabilidad, y también alimentaba a los 12 con su familia. Entonces, el por qué acá, el texto me muestra que el pago que iban a hacer es por Jesús y por Pedro, porque los otros 11 no pagaban o estaban exentos. Todo hombre en Israel mayor de 20 años o que tuviera 20 años tenía que pagar este impuesto, era un impuesto del templo. ¿Qué es lo que se deduce o lo que se cree? Que si los otros 11 no iban a pagar, o Jesús no habla de pagar por los otros 11, era porque no tenían 20 años, eran menores de 20 años, todos los demás. Y en este caso, Jesús, que tenía 30 o algo más ya de edad, Pedro tiene que haber sido mayor de 20 años y los demás estaban detrás. Es lo único que podemos deducir acá, porque ahí debían, porque era un impuesto, pero que era voluntario. Y lo pagaban solamente los mayores de 20 años. Ahora, acuérdate de esta verdad acerca de la fuente y el medio. Nunca hagas de un medio la fuente y nunca pongas tus esperanzas en el medio. Siempre deposita toda tu fe en la fuente, que es Dios. Nunca te olvides esta verdad, que te sostendrá para toda la vida. El medio te puede fallar, que es la gente, que son las personas, que son los seres humanos, y puede cambiar. La fuente nunca falla y nunca cambia, es Dios. En Habacuc 3:17 y 19 conseguimos este principio de un hombre que hizo de Dios su fuente y entendió lo que era el medio. El texto dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová el Señor es mi fortaleza. No son las vacas, no son las ovejas, no es el producto de la uva, ni son los labradores. Jehová es mi fortaleza. Observamos la escena que presenta Habacuc en el pasaje. Estamos hablando de un caos total y de una quiebra absoluta. Pero él entendía y sabía que la higuera que daba los higos, las vides que producían uvas, el olivo que daba el aceite, las ovejas que derivadamente daban sus productos y el personal humano que daba el mantenimiento a todas estas cosas, solo era el medio de bendición que podía, solo era el medio de bendición y que podían fallar, pero su fuente es Dios, que nunca cambia y nunca falla. Debes tomar en cuenta esta observación. Dios no es egoísta. Él no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. A quien tú pongas de segundo lugar es tu problema. Ningún recurso debe ocupar el lugar de Dios. Él es absoluto en la vida. Jesús dijo: mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por, repítanlo allá, añadidura. Entonces, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. La fuente y el medio tienen características totalmente diferentes, señoras y señores, pero esto lo vamos a ver en nuestra próxima clase.